Pues fíjate, casi la mitad de todos los billetes de avión que se emiten en el mundo entero hoy en día no los procesa una de estas startups revolucionarias en un garaje de Silicon Valley. Ya, ni Google ni Amazon, claro. Exacto, o sea, los procesa una sola empresa española, una que cotiza en el IBEX 35. Y lo fuerte es que en plena era dorada de los viajes, con los vuelos batiendo récords mundiales absolutos, esta misma empresa ha visto cómo su valor en bolsa caía un 23% en los últimos 12 meses. Es una locura. Totalmente. O sea, ¿cómo es posible que algo tan fundamental pierda casi una cuarta parte de su valor justo en un mercado alcista? Pues a ver, es una de las anomalías más desconcertantes que tenemos ahora mismo sobre la mesa, a fecha de hoy, 18 de abril de 2026. Porque claro, cuando el mercado castiga así a un líder mundial absoluto, lo primero que piensas es que el modelo de negocio se ha roto. Claro, que ha llegado una tecnología nueva y los ha borrado del mapa. Eso es. Pero la realidad aquí es mucho más profunda y bastante más compleja. O sea, cuando enciendes la luz en casa, tú das por sentado que la bombilla se va a encender al instante. Es un acto reflejo total. Sí, no piensas en cómo llega la luz. Exacto. Nadie se para a pensar en la red inmensa de cables de alta tensión o en las subestaciones eléctricas que hay detrás. Pues Amadeus IT Group es exactamente eso. Es la red eléctrica invisible, pero de la industria global de los viajes. Me parece una analogía buenísima. Es infraestructura pura y dura, o sea, el auténtico sistema circulatorio del mundo moderno. Pero claro, igual que la red eléctrica es completamente invisible para el usuario final. Hasta que falla. Efectivamente. Solo te das cuenta de que existe cuando hay un apagón, los vuelos se quedan en tierra y se monta un caos monumental en los aeropuertos. Pues precisamente por eso, en nuestra exploración a fondo de hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis exhaustivo. Tenemos un guión financiero súper detallado llamado Aprendiendo a largo plazo. Un documento muy potente, la verdad. Mucho. Y nuestra misión aquí, para quien nos escucha, es extraer el valor real que se esconde detrás de todos esos números fríos y de toda esa jerga técnica. Queremos entender por qué tantos analistas ven en esta caída del 23% un error de valoración masivo por parte del mercado. Y para empezar a desenredar esto, hay que entender las tuberías. Porque Amadeus actúa básicamente como un peaje ineludible. Vale. Vamos a desglosar esto del peaje, porque es clave. Es que piénsalo, cada vez que alguien, ya sea en un aeropuerto de Tokio, de Nueva York o de Madrid, hace un check-in en su móvil, o factura una maleta, o cuando una agencia reserva un asiento, esos datos pasan por sus sistemas. Y por cada una de esas transacciones, ellos cobran una pequeña tarifa. Es brillante. Totalmente. Y fíjate que este modelo, que parece súper moderno, en plan software as a service, en realidad nació hace casi 40 años. ¡Ostras! ¿Tanto? Sí. El análisis nos recuerda que se fundó en 1987 por pura necesidad operativa. A ver, 4 aerolíneas pioneras, que eran Air France, Iberia, Lufthansa y SAS, se dieron cuenta de que el sistema era un caos. Estaba totalmente fragmentado. Claro, cada agencia tendría que usar un terminal distinto para cada aerolínea, me imagino. Exacto. Era inmanejable. Así que se juntaron para crear una pantalla única, un sistema unificado. Ese fue el embrión de todo. Y bueno, hoy en día esa solución inicial se ha convertido en un gigante de 3 cabezas. Por un lado tienen la rama de Air Solutions, que son los sistemas de gestión interna de las aerolíneas. Ajá. Luego la división de Air Distribution, el sistema clásico de reservas para las agencias de viajes de toda la vida. Y por último la rama de Hospitality, que aplica esta misma lógica tecnológica a la industria hotelera. Y esa estructura, esos 3 pilares, es lo que ha creado un foso defensivo, lo que en finanzas llamamos un moat, que roza lo inexpugnable. A ver, en inversión, el foso es lo que protege tu castillo para que no te ataquen los competidores, ¿no? Exactamente. Y el texto detalla que Amadeus no tiene una zanja pequeñita, no. Tiene 5 capas de protección superpuestas. Madre mía. Sí. La primera de ellas es el puro efecto red, pero a escala global. Vale, vamos a desglosar eso del efecto red, porque siento que últimamente es un término que se usa un poco a la ligera en el mundo tecnológico. Ya, pero es que aquí es un efecto red de manual. O sea, tienen conectadas a más de 200.000 agencias de viajes en todo el planeta. Y por el otro lado, a más de 400 aerolíneas. ¡Guau! Es un mercado de 2 lados del libro. Eso es.
Cuantas más agencias usan el sistema de Amadeus, más aerolíneas están absolutamente obligadas a ofrecer sus vuelos ahí. Porque ahí es donde están los compradores, no les queda otra. Claro, y funciona igual al revés. Cuantas más aerolíneas publican su inventario ahí, más agencias necesitan tener ese sistema para poder vender. Exacto. Y crear este ecosistema desde cero les ha llevado casi 40 años. O sea, intentar replicar eso hoy en día es impensable. Ningún competidor nuevo puede aparecer mañana y convencer a la vez a 200.000 agencias y 400 aerolíneas para que se muden a su plataforma. Es que es imposible. Y eso nos lleva a la segunda capa del foso, que es quizá la más crítica de todas: los descomunales costes de cambio. Los famosos switching costs. Eso es. Y esto está ligado a su sistema integral de gestión de pasajeros, que se llama Altéa. El análisis señala que si una aerolínea grande decidiera dejar Altéa para irse a la competencia, se enfrentaría a un proceso de migración de entre 3 y 5 años. ¡Ostras! ¿De 3 a 5 años solo para cambiar de software? Porque no es instalar un programa nuevo y ya está. Es literalmente arrancar el sistema nervioso central de la aerolínea mientras los aviones siguen volando. Espera. Déjame entender la magnitud real de esto, porque entiendo que tecnológicamente sea un dolor de cabeza. Pero el documento dice que la tasa de retención de Amadeus supera el 99%. Así es. De verdad no existe ningún incentivo, por pequeñito que sea, para que una aerolínea intente cambiar. A fin de cuentas, las empresas siempre están buscando recortar gastos. A ver, desde la perspectiva de un directivo, cambiar de sistema es asumir un riesgo operacional absolutamente asimétrico. Pensemos un momento en lo que controla Altéa. Vale. Controla desde el cálculo del peso y el balanceo del avión hasta la impresión de la tarjeta de embarque, pasando por la gestión de los turnos de la tripulación. Madre mía, todo. Todo. Entonces, si una aerolínea intenta cambiar de proveedor para ahorrarse unos céntimos por billete y el nuevo sistema falla durante un solo día, El caos. las consecuencias son catastróficas. Hablamos de miles de vuelos cancelados a nivel mundial, millones de pasajeros tirados en los aeropuertos, pérdida masiva de maletas. Claro, el coste en indemnizaciones, en pagar hoteles y el daño a la marca destruiría cualquier ahorro que hubieran proyectado para la próxima década. Totalmente. A ningún directivo le compensa jugarse su puesto y su empresa por un ahorro marginal. Y por eso, precisamente por eso, la retención es del 99%. Es que tiene todo el sentido del mundo. Y a todo esto hay que sumarle la tercera capa, que es la pura escala de infraestructura, porque el documento menciona que procesan unas 100.000 transacciones por segundo. 100.000. Con estándares de seguridad aeronáutica, ojo. Y luego tienes la cuarta y quinta capa. Por un lado, una inversión brutal en I+D. Destinan un 22% de sus ingresos anuales a investigar y desarrollar. Es una barbaridad. Y por otro lado, una telaraña de contratos cerrados a muy largo plazo que aseguran la fidelidad de sus clientes pase lo que pase. Vale, entonces pongamos las cartas sobre la mesa. Tenemos una empresa con un modelo de negocio que es prácticamente indestructible. Un cuasimonopolio en muchas partes del mundo, dominando el sector justo cuando el tráfico aéreo está rompiendo récords pospandemia. Así es. La pregunta lógica, y creo que es el centro de este análisis, es evidente. ¿Por qué la acción cotiza a 52,99 €, marcando los mínimos históricos en sus múltiplos de valoración? ¿Qué demonios está viendo el mercado para salir huyendo de este valor? Bueno, para entender esta desconexión tan bestia, hay que apartar la vista de Amadeus por un momento y mirar el tablero macroeconómico global, a este mes de abril de 2026. Vale, el contexto general. Claro. Hay factores externos enormes moviendo el dinero de un lado a otro. Con los nuevos aranceles comerciales que ha impulsado la administración de Donald Trump en Estados Unidos, se ha desatado una rotación de capital agresiva. Es decir, los grandes fondos están sacando la pasta de Estados Unidos y buscando refugio en empresas europeas. Exacto. Pero Amadeus, que cotiza en Europa, se ha quedado fuera de esa fiesta. No ha visto ni un euro de esa rotación. Y según las fuentes, todo se reduce a un espejismo, una trampa puramente contable. El famoso efecto divisa. Eso es. Lo fascinante de esto es cómo funciona esa trampa. Amadeus tiene un negocio global, o sea que gran parte de lo que cobran, lo cobran en dólares estadounidenses. Tiene sentido. Y durante el año 2025, el dólar estuvo muy débil frente al euro. El negocio real, o sea, los vuelos, las reservas, fue extraordinariamente bien. El volumen creció.
Y a tipo de cambio constante, los ingresos de Amadeus crecieron un robusto 8,5%. A ver, vamos a bajar esto a la tierra para que a quien nos escucha le quede clarísimo cómo engaña esta trampa contable. Venga, Imagínate que vendes un servicio en Nueva York y cobras $10. El año pasado, al traer esos $10 a España, el banco te daba 10 euros. En tu Excel pones 10 euros de ingresos. Todo genial. vale. Pero este año, por la debilidad del dólar, vendes exactamente el mismo servicio por los mismos $10. Tu negocio va igual de bien, pero al traer los dólares a Europa, el banco solo te da 8 euros. Claro. Entonces, de repente, en tu informe oficial parece que tus ventas han caído en picado, cuando en realidad en la calle has vendido exactamente lo mismo. Esa es la mecánica exacta. Fíjate, ese efecto divisa evaporó 145 millones de euros al convertir las cuentas para presentarlas aquí en España. 145 millones. Sí, sí. Y como resultado, ese crecimiento real del 8,5% que decíamos se reportó oficialmente en los titulares financieros como solo un 6,1%. Ay, claro. Los algoritmos de trading y los gestores, que a veces solo leen el titular por encima, Vieron ese 6,1, asumieron que la empresa se estaba estancando y empezaron a vender acciones a lo loco. Castigaron a la empresa ignorando por completo que la maquinaria en el mundo real seguía funcionando a tope. y aquí es donde se pone realmente interesante, porque cuando quitas ese filtro engañoso de las divisas, los números financieros que nos revela el análisis son para frotarse los ojos. Son espectaculares. O sea, empezando por el margen bruto, que está en un 75,4%. A ver, para poner esto en contexto, Benjamin Graham, que fue el maestro del mismísimo Warren Buffett, solía decir que cualquier empresa capaz de mantener un margen bruto por encima del 40% ya tenía una ventaja competitiva brutal. Y Amadeus casi duplica esa cifra mágica. Es que un 75% de margen bruto normalmente solo lo ves en empresas de software puras, no en empresas con esta infraestructura industrial. Totalmente. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. El documento señala que han generado un flujo de caja libre de 1.302 millones de euros en un solo ejercicio. Y el flujo de caja libre, para que quede claro, no es un apunte contable raro, es el dinero contante y sonante. Los billetes que entran en la cuenta del banco de la empresa después de haber pagado todos los salarios, los servidores, impuestos e inversiones. Exacto. Son 1.300 millones limpios. Y luego tienes el ROE, el retorno sobre el capital, que llega a un espectacular 27,5%. Y aquí hay que hacer una pausa analítica importante. Cuéntame. A veces ves empresas con un ROE muy alto y dices, qué bien. Pero cuando miras bajo el capó, resulta que lo han conseguido a base de endeudarse de forma tóxica. Claro, piden tanto prestado que su capital propio es enano y el porcentaje se dispara artificialmente. Exactamente. Pero el desglose de Amadeus muestra que este 27,5% nace de la eficiencia operativa pura, de convertir ventas en beneficios de forma magistral, manteniendo una deuda súper baja. Vale. A ver, entiendo el optimismo. Los márgenes son increíbles, generan caja a lo bestia. Pero tengo que hacer de abogada del diablo y plantear la gran objeción. ¿Dispara? El riesgo que de verdad asusta a los inversores a largo plazo. Al final del día, el modelo de Amadeus es cobrar un peaje por billete emitido, ¿no? Sí, esa es la base. Entonces, es un negocio puramente cíclico. Ya vimos la crueldad de esto. Si comparas 2021 frente a 2019, la pandemia dejó a los aviones en tierra y los ingresos de Amadeus cayeron en picado. Fue un golpe durísimo, claro. Si hay una recesión mundial profunda mañana, la gente dejará de volar y esos 1.300 millones de caja desaparecerán de la noche a la mañana. A ver, es un riesgo estructural innegable. Este modelo tiene un apalancamiento operativo masivo. Cuando el volumen de vuelos sube es una maravilla, porque los costes fijos de los servidores ya están pagados y casi todo el ingreso extra va directo a beneficios. Claro, es todo ganancia. Pero si el volumen colapsa, el efecto es el mismo hacia abajo. Sin embargo, y aquí está el matiz, la clave para sobrevivir a una crisis económica no es evitar la tormenta, es tener un barco mucho más resistente que el de la competencia. Cuando llueve se mojan todos. Exacto, pero la salud de tu balance financiero es lo que determina quién se ahoga y quién sale a flote para robarle la cuota de mercado al que se ha hundido. Y eso nos lleva directamente a mirar el tablero de juego. ¿Cómo de fuerte es el barco de Amadeus frente al resto de la flota? Pues si conectamos esto con el panorama general, vemos que el mercado de los sistemas GDS es un oligopolio cerrado. Básicamente un triopolio. Solo 3 empresas manejan el cotarro.
3 empresas controlan más del 90% del tráfico mundial. Y cuando pones los balances de estos 3 gigantes cara a cara, la ventaja de Amadeus es abrumadora. A ver, vamos a repasar a los rivales. Su principal competidor público es Sabre, que es una empresa estadounidense con más o menos un 35% de cuota. El problema crónico de Sabre es su nivel de endeudamiento. ¿Cómo de malo es? Tienen una deuda neta que multiplica por más de 5 veces su EBITDA. Ostras. A ver, para visualizar lo que significa deber 5 veces tu beneficio operativo. Es como si una familia tuviera que usar casi todo su sueldo mensual solo para pagar los intereses de las tarjetas de crédito y la hipoteca, Tal cual. sin poder ahorrar un duro ni arreglar nada en la casa. Esa es la asfixia real. Sabre tiene que destinar una cantidad brutal de caja solo a pagar intereses a los bancos, y eso les deja poquísimo margen de maniobra. O sea que no pueden innovar. De hecho, apenas invierten un 12% de sus ingresos en I+D. Y luego está el tercer jugador, Travelport, que es una empresa privada. Y al ser privada no publican datos tan transparentes, imagino. Claro, pero las estimaciones del sector dicen que sus márgenes rondan un pobre 18% y arrastran una deuda que supera en 6 veces sus beneficios. Madre mía, 6 veces. Y en cambio, si miramos a Amadeus, su ratio de deuda sobre EBITDA es de un ridículo 0,90 veces. Es que no es nada. O sea, generan en un solo año beneficio suficiente para pagar de golpe todas sus deudas y aún les sobraría dinero para irse de cañas. Es una barbaridad. La conclusión aquí es demoledora. De los 3 grandes del mundo, Amadeus es el único con músculo financiero libre de ataduras. Mientras Sabre y Travelport están simplemente intentando no ahogarse. Efectivamente, en modo supervivencia. Amadeus, mientras tanto, se permite el lujo de meter 1.400 millones de euros al año en I+D, desarrollando cosas en la nube, metiendo inteligencia artificial con gigantes como Microsoft. O sea, ellos no están pagando los errores del pasado, están pagando el futuro. Has dado en el clavo. Pero claro, si descartamos que la competencia tradicional los hunda, todavía nos queda un obstáculo, el verdadero elefante en la habitación. Entonces, ¿qué significa todo esto de la desintermediación? El famoso NDC. Exacto. Las fuentes hablan muy claro sobre este riesgo que podría destruir el modelo de Amadeus. El NDC, o New Distribution Capability. Sí. Para visualizarlo, el NDC es un estándar tecnológico que permite a las aerolíneas vender sus billetes y los extras directamente al consumidor o a las agencias. Saltándose a los intermediarios. Claro, saltándose a Amadeus. Si tu negocio es ser el del peaje en medio de la autopista, ¿no es el NDC un misil directo a tu línea de flotación? Es una pregunta buenísima. Y de hecho es la narrativa que probablemente está asustando a gran parte del mercado ahora mismo. Tiene lógica asustarse. Una lógica superficial, sí. Piensas, si las aerolíneas venden directo con el NDC, no necesitan el sistema de Amadeus, y Amadeus desaparece. Fin de la historia. Pero la realidad profunda, la que te enseñan los datos operativos del documento, desmonta esa narrativa por completo. Porque Amadeus no es la víctima pasiva que se queda obsoleta. ¿Ah, no? No. Son el principal arquitecto tecnológico detrás de esta revolución. Ellos son los que están construyendo las tuberías para el NDC. Fíjate que hay un dato brutal sobre esto en las fuentes. Resulta que en el año 2025, en vez de perder clientes, Amadeus ha firmado o renovado 18 acuerdos masivos con grandes aerolíneas. Sí. ¿Y para qué? Específicamente para proveerles la arquitectura tecnológica para el NDC. Es que las fuentes usan una analogía fantástica de Warren Buffett para explicar esto. Buffett hablaba siempre de See's Candies, la marca de chocolates. Ah, sí, un clásico. La lección de Buffett era que cuando hay un cambio tecnológico enorme, la peor decisión que puedes tomar es atrincherarte en tu modelo antiguo e intentar frenar el océano con las manos. Es imposible. La posición ganadora es tener la flexibilidad tecnológica para adaptarte y convertirte en el socio que facilita esa nueva forma de hacer las cosas. O sea que Amadeus vio que el NDC era imparable. Claro, se dieron cuenta de que no podían detenerlo, así que dijeron, vale, pues vamos a ser los dueños del peaje de esta nueva autopista directa. ¡Wow! Menudo giro de guión. Entonces, a ver si lo entiendo. La principal amenaza resulta que es una nueva fuente de contratos millonarios. Ajá. Y la caída de las acciones se debe a un efecto divisa que es un espejismo y al ruido macroeconómico de los aranceles. Resumen perfecto. Entonces, ¿cuál es el valor real que el mercado no está viendo? Porque cotizando a 52,99, la desconexión parece de locos.
Aquí entra la matemática financiera pura y dura del informe. Utilizan un modelo de descuento de flujos de caja, el famosísimo DCF. Vale, explícanos cómo funciona eso de forma sencilla. Básicamente, este modelo coge todo ese dinero libre que calculamos que la empresa va a generar en el futuro y le aplica un descuento para saber cuánto vale hoy todo ese dinero. Ya, pero un modelo de valoración es tan bueno o tan malo como las variables que tú le metas en el Excel, ¿no? Totalmente. Y por eso, el analista de la fuente es súper conservador. Asume que la empresa va a crecer solo a un ritmo del 9% anual. Bastante prudente. Y le aplica un coste de capital, el WACC, del 8%. Que el WACC es, simplificando mucho, el peaje financiero de la empresa, lo que le cuesta conseguir financiación y el riesgo que percibe el mercado. Exacto. Pues con esas proyecciones tan moderadas, las matemáticas dan un precio objetivo de 69,53 € por acción. ¡Ostras! Si tenemos en cuenta que ahora ronda los 53 euros. Es un potencial de subida de más del 30%. Un margen de seguridad brutal. Y lo más fuerte es que este número no es una locura aislada. Hay una consistencia tremenda. Si en vez de ese modelo miras los múltiples históricos, o sea, lo que ha pagado la gente por ella en el pasado, Y da un valor de 72,74 €. aún más alto. Y si ignoras esta fuente y miras el consenso general de los 18 grandes analistas de la industria, la media que le dan es de 67,66 euros. Es que se mire por donde se mire, los fundamentales gritan que esta empresa está infravalorada. Aunque bueno, siempre hay que mirar el calendario a corto plazo. El informe deja claro que hay fechas clave que pueden dar sustos. Por ejemplo, los resultados del primer trimestre se presentan el 8 de mayo de 2026. Y eso siempre trae volatilidad. En un mercado tan nervioso, cualquier comentario sobre las divisas te puede pegar una sacudida brusca en la cotización, aunque la tesis a 10 años siga intacta. Madre mía, qué viaje de descubrimiento hemos hecho hoy. Si nos alejamos un poco para ver la foto completa, lo que tenemos aquí es una auténtica máquina de hacer dinero. Una barbaridad. Y hay una lección brutal aplicable a cualquier sector, que muchas veces las empresas que generan la riqueza más sólida no son las aplicaciones de moda que salen en las noticias. Son la fontanería invisible. Exacto, la infraestructura. Hemos analizado un negocio que genera 1.300 millones de euros limpios al año, con un foso defensivo imbatible, y que encima le ha devuelto a sus accionistas 2.000 millones de euros en un solo año entre dividendos y recompras. Se dice pronto, 2.000 millones. Y sin embargo, el mercado está ciego por el cambio de moneda y por miedos infundados. Es lo que yo llamaría una empresa inevitable. Y esto plantea una pregunta importante, fíjate, una reflexión que va mucho más allá de los resultados de este trimestre. A ver. Amadeus está liderando la transición al NDC hoy, vale. Pero imagínate que avanzamos el reloj 10 años. Vale, año 2036. Imagina un mundo donde la inteligencia artificial generativa ya está súper madura, donde la comunicación directa y automatizada entre la aerolínea y el móvil del pasajero es total y universal. Uf. En ese escenario futurista, ¿podrá un modelo de intermediación como el GDS, por mucho que se reinvente, seguir justificando que cobra un peaje? ¿O la tecnología avanzará tanto que eliminará de raíz la necesidad de tener una red eléctrica invisible para los viajes? ¡Ostras! ¡Qué pensamiento tan provocador para cerrar! Es la paradoja tecnológica de siempre. Hoy son más imprescindibles que nunca, pero la historia nos dice que ningún castillo es invencible si cambia todo el paradigma. Absolutamente. La duda no es si sus tuberías funcionan hoy, sino si en una década aprenderemos a transportar el agua sin usar tuberías en absoluto. Ha sido fascinante desgranar todas estas capas de información. Ojalá que este análisis a fondo haya servido a quien nos escucha para entender mejor los engranajes ocultos que mueven el mercado y el valor real que a veces tenemos delante de nuestras narices. Hasta la próxima exploración.